Bien, buenos días a todos. Hoy estamos en lunes 15 de marzo. Vamos a continuar con la temática de la energía, el metabolismo celular de la energía. Y el día de hoy me voy a dedicar a explicarles de la forma más detallada posible la forma como nuestras células transforman el alimento en energía a través de el metabolismo celular. Entonces, me voy a ayudar de este capítulo del libro de Solomon. Aunque ahí dice 23, en el libro impreso tiene otro número, es el 21 en el libro impreso, de cómo producen ATP las células, las rutas de liberación de energía. Nos vamos a centrar en este capítulo el día de hoy. Voy a tratar de ilustrarles, vamos a ver. Voy a tratar de ilustrarles de manera rápida lo que vimos el jueves del capítulo anterior que estábamos viendo, el capítulo de energía y metabolismo. Una molécula de ATP que había mencionado que es la más importante desde el punto de vista del movimiento o transporte de energía y de generación de energía, claro, en las células. Vamos a mostrar esta estructura de esta molécula llamada ATP. Pero antes quiero comenzar diciendo que la respiración celular, principalmente la aerobia, ¿verdad? Vamos a hablar de la respiración celular aerobia, es decir, un proceso en donde interviene el oxígeno, en donde es fundamental el oxígeno para que esas reacciones químicas se puedan dar. Entonces, la respiración celular aerobia es un proceso fundamental en el catabolismo celular. O sea, en la degradación, en el catabolismo. Recuerde que el catabolismo, habíamos dicho, podíamos mencionar que también degradar los alimentos, digerir los alimentos era catabolismo celular. Entonces, la respiración celular aerobia es fundamental, es un proceso fundamental en el catabolismo de la comida. El catabolismo que hacen nuestras células de los alimentos para poder obtener energía de esos alimentos y obtener también algunos materiales para el mantenimiento del cuerpo, la reparación del cuerpo. Entonces, todas las células de los seres vivos, no importando si son organismos procariotas, o sea, unicelulares, o organismos multicelulares como nosotros, ¿verdad? Todas las células necesitan catabolizar el alimento a través de respiración celular. Respiración celular se puede entender mal el término, porque como dice respiración, alguien podría pensar que es un proceso parecido al inhalar oxígeno del aire, cuando uno hace cuando uno aspira y respira profundamente para hacer llegar oxígeno a nuestros pulmones, alguien podría pensar que es algo parecido a eso. No, no es así. Cuando nosotros respiramos el aire que nos rodea y llevamos ese aire hacia nuestro interior al hacer una inspiración profunda, estamos llevando oxígeno hacia el interior del cuerpo. Ese oxígeno va a llegar, por supuesto, por las vías aéreas, ¿verdad? Hasta nuestros pulmones, las vías respiratorias bajas, y de los pulmones el oxígeno va a pasar a la sangre, a todos los tejidos y todos los órganos del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Recordemos que en la sangre se transporta oxígeno molecular, el oxígeno que respiramos del aire. Ese proceso se llama respiración organísmica. ¿Sí? ¿Por qué respiración organísmica? Porque estamos respirando, estamos llevando aire desde el exterior hacia el interior de nuestro cuerpo a través de varios órganos. Por eso se llama organísmica, respiración organísmica.
Es diferente a respiración celular, porque como el término lo dice, cuando hablamos de respiración celular estamos hablando de un proceso que se lleva a cabo en las células de cada uno de los tejidos que hay en nuestro cuerpo. Por eso les muestro esta ilustración del cuerpo con todos sus tejidos y órganos. Entonces, cada célula que forma parte de todos esos tejidos, desde la piel hasta los órganos internos, ¿verdad? Las vísceras, las glándulas, todos los órganos del cuerpo, incluyendo el hueso, por supuesto, el cartílago. Todas las células que conforman esos tejidos realizan respiración celular. ¿En qué consiste la respiración celular? Precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de eso, quiero recordarles que vamos a hablar mucho de una molécula llamada adenosín trifosfato, o mejor conocida como ATP. Eso quiere decir adenosín trifosfato, ¿verdad? ¿Qué es el adenosín trifosfato? ¿Qué es el ATP? Es esta molécula que ustedes ven aquí dibujada en este esquema. Y es un nucleótido. Es un nucleótido, o sea, químicamente pertenece a este grupo o a estos monómeros orgánicos, los nucleótidos. Recuerden que los nucleótidos eran de los monómeros que formaban los ácidos nucleicos, tanto el ARN como el ADN. Y veíamos que, recuerden que cuando se hablaba de ADN y ARN, mencionábamos que cada una de esas moléculas estaba formada por diferentes componentes, bases nitrogenadas, azúcar y grupos fosfato. Entonces, un nucleótido es precisamente eso, es una molécula orgánica formada por tres componentes básicos. Una base nitrogenada, un compuesto que lleva nitrógeno, en este caso este que se mira en color como rosado fuerte, que en este caso en particular es la adenina. Recuerda que la adenina forma parte de los compuestos nitrogenados que forman los ácidos nucleicos. Bien, entonces la adenina forma parte del ATP, es un compuesto de anillo, es una base nitrogenada porque es un compuesto que contiene nitrógeno en muchas partes de su molécula. Bien, ahora, aparte de la adenina, este nucleótido llamado ATP contiene azúcar, una pentosa, o sea, un azúcar de 5 carbonos, que en este caso es la ribosa. Y además de la base nitrogenada, el azúcar, también el ATP contiene grupos fosfato. ¿Por qué se llama trifosfato? Adenosín trifosfato, o como dice acá, en español también se le suele llamar trifosfato de adenosina. Es otra forma, digamos, alterna de llamar a esta molécula de ATP. ¿Por qué se le llama tri? Tri viene de tres, es un prefijo griego que significa tres. Se le llama trifosfato porque este nucleótido tiene tres grupos fosfato. Mire, aquí hay uno, aquí hay dos, y este es el tercero. Si usted cuenta los grupos fosfato que hay, recuerde que el grupo fosfato es una molécula bien pequeñita que lleva en el centro un átomo de fósforo. Entonces, mire, aquí hay uno, aquí hay dos y aquí hay tres. Por eso se llama adenosín trifosfato. Tres grupos fosfato. El adenosín trifosfato o el ATP es una molécula que se forma para dos funciones. Se forma, se produce dentro de las células por respiración celular. Se forma por dos razones. Uno, para almacenar temporalmente energía, una alta energía. ¿A dónde? ¿En qué parte del ATP se almacena energía temporalmente? En los enlaces entre un grupo fosfato, entre un fosfato y otro fosfato. Aquí en este enlace que se ve aquí como diferente a los otros y en este otro, del fosfato 2 y el fosfato 3, es donde se guarda, se almacena energía. Entonces, repitiendo, el ATP se forma en las células, se produce en las células por respiración celular, por dos razones. Uno,
para almacenar o para contener energía temporalmente. Y la segunda razón de la formación de ATP, o la razón por la que se forma ATP en las células, es para transportar energía a diferentes partes dentro de la misma célula, como transportar energía fuera de la célula, a otras células. Entonces el ATP se va a formar, otra vez, repitiendo, por respiración celular. Se transforma por respiración celular. Bien, entonces el proceso de respiración celular aerobia, que se explica aquí en este capítulo, cómo producen ATP las células, vamos a ir viendo paso a paso ese metabolismo celular, ese catabolismo celular del alimento que da lugar a la formación de ATP. Bien, si se fijan en esta ecuación resumida de lo que es la respiración celular aerobia, van a observar lo siguiente. Fíjese aquí por este lado de acá, este sustrato que usted se encuentra aquí, que estoy señalando, que estoy remarcando en este momento. Este sustrato es glucosa. Recuerde que la glucosa es una hexosa, es una molécula de azúcar con 6 átomos de carbono. Entonces, esta glucosa, cuya fórmula química es C6H12O6, en la respiración celular aerobia es oxidada por oxígeno, o mejor dicho, oxidada en presencia de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted se alimenta, usted come, y usted está digiriendo o catabolizando ese alimento que se comió. Se va a obtener de ese alimento en gran medida azúcar, principalmente glucosa, esta glucosa que se encuentra acá. Ahora, usted está respirando igual. Usted está inhalando oxígeno del aire. Ese oxígeno que usted está inhalando, junto con una serie de procesos enzimáticos o reacciones enzimáticas en sus células, va a transformar o va a oxidar esa glucosa y le va a extraer energía. Y entonces, fíjense aquí en la ecuación que dice glucosa más oxígeno. No se fijen ahorita tanto en estos números, después vemos estos números, estos coeficientes. Glucosa más oxígeno, vea que hay una flecha, quiere decir que hay un producto aquí, o hay productos. La reacción de estos dos, glucosa más oxígeno, produce CO2 de la oxidación de glucosa. El CO2 viene, estas moléculas de CO2 vienen de la oxidación de esta glucosa. Recuerde que estos son procesos redox. El catabolismo celular está completamente inundado de reacciones redox. Se puede decir que el catabolismo celular es una serie de cientos o miles o millones de reacciones redox. Entonces vea que en presencia de oxígeno, el oxígeno ayuda a, junto con enzimas digestivas, enzimas que se producen en ese metabolismo celular, junto con el oxígeno, la glucosa se empieza a oxidar, por eso aquí dice que se está oxidando, hay una oxidación de la glucosa. Cuando la glucosa se oxida, quiere decir que está perdiendo átomos, está perdiendo electrones, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí se está oxidando en CO2, quiere decir que perdió hidrógenos, perdió los hidrógenos y que perdió también muchos electrones y solo quedó carbono y oxígeno. Entonces, se oxidó en CO2. Y el oxígeno, a su vez, como las oxidaciones y las reducciones van juntas, siempre que se oxida un compuesto o un sustrato, se va a reducir otro, porque el que se reduce es el que gana lo que el otro pierde. Entonces, ese oxígeno va a ayudar a que también, junto con reacciones enzimáticas, parte de esos hidrógenos que se perdieron de esta molécula de glucosa se unan a algunos oxígenos y formen agua. ¿Ya? CO2 más agua. Entonces vea que aquí hay productos de la oxidación de la glucosa.
CO2, agua, y también se libera energía. Se produce energía libre de los enlaces químicos que se rompieron aquí. Entonces se produce energía libre y esa energía libre que se produce se va a almacenar en los enlaces de los fosfatos del ATP. Claro, se va a producir ATP y en esos enlaces de fosfato de ATP se va a almacenar temporalmente esa energía que se liberó de la oxidación de la glucosa. Ahorita vemos de manera más clara cada uno de esos procesos para que los entendamos muy bien. Otra cosa que quiero explicar, que es muy importante que la aprendamos desde ahorita, es lo siguiente. Recordemos esto que les voy a explicar ahora, recordémoslo, que es muy importante. Miren, si ustedes tienen una roca grande, inmensa, en una parte alta, digamos, arriba de un edificio, digámoslo así, o de un precipicio. Ustedes tienen una roca que está en reposo y por lo tanto contiene una energía potencial que puede, si es movida esa roca o si es empujada esa roca, puede convertirse en energía cinética. Pero el punto es el siguiente. La roca cuando está aquí arriba, que está inmóvil, estática, en la parte de arriba del precipicio, contiene energía potencial, una cantidad de energía potencial, una cantidad X, que es la energía total que está almacenada en esa roca. Si alguien viene y empuja esa roca, la energía potencial se convierte en cinética y la roca se desplaza hasta la parte más baja del precipicio. Probablemente cuando esa roca llegue hasta la parte más baja del precipicio, se va a quebrar. Y al quebrarse, al despedazarse, se va a liberar toda la energía que estaba ahí guardada. Se va a abrir, se va a abrir la roca y va a liberar la energía, porque se va a destruir la roca. Pero se destruiría porque cae de un solo, ¿verdad? Claro, usted tira algo de una parte muy alta y cuando cae abajo, si es muy alto, usted no espera encontrar intacto eso que tiró, sino que seguramente se va a hacer pedazos. Cuando se despedaza, libera toda la energía de un solo. Es como cuando usted quiere liberar la energía contenida en la gasolina. Digamos que usted tiene un tanque de gasolina y usted dice, bueno, voy a liberar la energía almacenada, la energía potencial almacenada en esta gasolina, la voy a liberar de un solo. ¿Qué es lo que hace? Agarra un fósforo, agarra fuego y introduce, tira ese fuego, esa llama, dentro del tanque de gasolina. ¿Qué va a pasar? Un tanque cerrado, ¿verdad? Usted agarra el fuego y lo tira dentro del tanque cerrado de gasolina. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esa gasolina va a hacer combustión y los gases acumulados en ese tanque de gasolina van a hacer que haga explosión. Y entonces usted está liberando de un solo toda la energía contenida en los enlaces químicos de los hidrocarburos que forman esa gasolina. Pero ahí está liberando de un solo de energía. ¿Por qué aparece esta ilustración aquí? Bueno, porque fíjese que en este otro dibujo, una persona, la misma roca, pero la está lanzando no por un precipicio, de tal manera que caiga de un solo, sino la está lanzando como por gradas. Entonces, ¿qué va a pasar si esto ocurriera? La piedra no va a caer de un solo abajo, sino que va a ir gradualmente llegando abajo. O sea, va a llegar por peldaños o va a llegar por gradas. Primero va a caer en esta, luego va a caer en esta, luego en esta, en esta, en esta. Cuando llegue al final, liberará la energía contenida en ella, sí, pero no de un solo, sino por etapas. De tal manera que si la energía es liberada por etapas, no se rompe la piedra o no se quiebra. Por eso es que aquí se ve, esta E que aparece aquí es energía total, que se libera de un solo, cuando la roca cae de un solo y se rompe, se quiebra. Y aquí se ve energía total, la misma energía, nada más que liberada por partes o por etapas. Eso es lo que hace el metabolismo celular, jóvenes. El metabolismo nuestro, para eso existe, para que cuando nuestras células catabolicen el alimento,
no liberemos de un solo o en un solo paso la energía guardada en el alimento, sino que la vayamos liberando por etapas, vayamos extrayendo energía de ese alimento por partes, por etapas, no de un solo. Porque si nuestras células liberaran energía de un solo, de la comida, ¿sabes qué? El metabolismo fuera nada más una sola reacción. Y en cuanto usted come, esa reacción rompe completamente la molécula de alimento y libera toda la energía contenida en ella. ¿Qué pasaría si eso ocurriera? Nos quemaríamos. ¿Por qué? Porque la energía que se liberaría cambiaría a calor y literalmente destruiría nuestras células. Entonces, no se puede. Gran parte entonces de esa energía, o sea, la mayoría de esa energía, se perdería en forma de calor. Saldría de nuestro cuerpo en forma de calor y nuestras células no obtendrían energía para vivir. Por eso el metabolismo celular es una serie de procesos controlados por enzimas en los que gradualmente se le va extrayendo energía a la comida. Bien, una vez explicado eso, veamos acá que es bien importante que conozcamos. Bueno, hay, vamos a ver, permítame. No, bien, sí, más abajo. Bueno, entonces, este proceso de respiración celular aerobia tiene lugar en las células y específicamente asociados, esas reacciones están asociadas a un organelo celular en particular llamado mitocondria. Esta es una mitocondria de una célula animal. Aquí está la célula. Este es un diagrama de una célula animal, como la nuestra. Nuestras células eucariotas animales. Y vemos que nuestras células eucariotas contienen mitocondrias. Las mitocondrias, se mira aquí este diagrama, o esta representación gráfica, es un organelo en donde se llevan a cabo la mayoría de las reacciones químicas de la respiración celular aerobia. Fíjense que respiración celular aerobia son 4 etapas, así como 4 peldaños, ¿no? Digámoslo así, como 4 peldaños, como 4 grados. La primera etapa de esa respiración celular se llama glucólisis. En algunos libros aparece como glicólisis, es lo mismo. ¿Qué quiere decir glucólisis? Gluco viene de glucosa, o sea, la principal molécula orgánica que nos proporciona energía a los seres vivos, a todos los seres vivos, tanto procariotas como eucariotas. Entonces, gluco quiere decir glucosa y lisis es una palabra, esto es una palabra compuesta. Lisis es una palabra que del griego significa rompimiento. Entonces, si usted une las dos palabras, rompimiento de la glucosa, porque la glucólisis es la primera etapa del rompimiento de la glucosa precisamente, o del catabolismo o de la oxidación de la glucosa. Esa es la primera serie de reacciones químicas que van a transformar la glucosa en otros compuestos, liberando energía y produciendo ATP. Entonces, fíjense que aquí en el diagrama, muy buen diagrama, muy resumido, se nos dice que la glucólisis es una serie de reacciones químicas que comienzan con la glucosa. Una vez que la glucosa entra a sus células, al interior de sus células, ¿de dónde viene la glucosa? Viene de la sangre. Recuerda que el azúcar se transporta a través de los vasos sanguíneos. Viene de la sangre, sale de la sangre, del vaso sanguíneo, llega al FEC y del FEC entra a través de un transporte de bombeo hasta el interior de la célula. Una vez que está en el interior, llega cerca de la mitocondria y esa glucosa comienza a ser catabolizada o metabolizada. Y se transforma al final de este proceso, se transforma en otro compuesto químico llamado piruvato. Y vea que también se produce como producto de estas reacciones de transformación de la glucosa, llamado glucólisis, se producen ATP. Aquí hay producción de moléculas de ATP. Se forman moléculas de ATP. Este nucleótido del que estamos hablando aquí, que lleva adenina, lleva una ribosa y lleva grupos fosfatos. Se está formando esto.
al final de esa glucólisis. Se forma ATP. Ahorita vamos a ver cómo. Y algo interesante también es que la glucólisis es la única de las 4 etapas de la respiración celular aerobia que no tiene lugar adentro de la mitocondria, sino que afuera. ¿A dónde? En el citosol, en esa parte del citoplasma celular que es líquida, ¿verdad? En el citosol, se lleva a cabo en el citosol. Luego observe que el piruvato que se produjo en glucólisis entra a la mitocondria y comienza otra serie de reacciones, la segunda etapa de la respiración celular aerobia, que se llama formación de acetilcoenzima A. Entonces, este piruvato se va a convertir en otro compuesto químico por una serie de reacciones químicas enzimáticas. Ya no va a ser piruvato, sino que se va a convertir en acetilcoenzima A. Esto dentro de la mitocondria. Luego, vamos a la tercera etapa o la tercera fase de la respiración celular aerobia. Vea que también tiene lugar dentro de la mitocondria y se llama ciclo del ácido cítrico, en donde el acetilcoenzima A se va a combinar con otros compuestos químicos y va a producir muchas moléculas de ATP o va a producir moléculas de ATP. Fíjese que aquí en la etapa 2 no se está produciendo ATP. El diagrama nos muestra que no hay formación de ATP, sino que otra vez vuelve a haber formación de ATP en el ciclo del ácido cítrico que también tiene lugar dentro de la mitocondria. Entonces se forma ATP. Y luego vemos que después de este ciclo hay una cuarta etapa de transformación que se llama transporte de electrones y quimiósmosis, que tiene lugar también dentro de la mitocondria y que en esta etapa es donde se forman la mayoría de las moléculas de ATP que nuestras células necesitan para sobrevivir, que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir. Entonces, este diagrama es muy bueno. Cuando vuelvan a ver la videoconferencia, deténganse en él y véanlo, porque está muy bien resumido, porque ahorita vamos a explicar cada una de estas etapas, la vamos a explicar de manera detallada. Recuerde que esto es respiración celular aerobia, o sea, en presencia de oxígeno. El oxígeno llega, entra por difusión hasta la célula. ¿De dónde viene el oxígeno? Viene por la sangre también. Y de la sangre sale al FEC, y del FEC entra a las células, a todas nuestras células, a todas las células de nuestro cuerpo, de todos los órganos, de todos los tejidos. Desde el oxígeno llega y dentro, tanto fuera de la mitocondria como adentro de la mitocondria, se necesita ese oxígeno para poder transformar esa glucosa en ATP. Bien, más abajo, cuando vuelvan a ver la presentación, se van a ver que hay un cuadro de resumen. Aquí simplemente hay una etiqueta que dice, bueno, se explica las 4 etapas de la respiración celular aerobia, lo que acabamos de mencionar. Esto solamente es una etiqueta. Más o menos lo que les acabo de mencionar, lo mismo que les acabo de mencionar. Pero este cuadro de resumen es importantísimo, porque precisamente es un cuadro de resumen, en donde se habla de cada etapa, donde se lleva a cabo. Fíjense que aquí dice glucólisis, dice en el citosol, luego formación de acetilcoenzima A en las mitocondrias, ciclo de ácido cítrico en las mitocondrias, transporte de electrones y quimiosmosis en las mitocondrias. O sea, le está diciendo la etapa y dónde se lleva a cabo, qué parte de la célula. Esto es un resumen, luego lo dice, le resume qué es lo que ocurre en cada una de esas etapas. Esto es sumamente importante que lo lea. Y también le menciona que los sustratos o los materiales que se necesitan para que esa serie de reacciones químicas se den. Entonces ahorita miremos estas de acá, porque vamos a hablar ahorita de la glucólisis. De algunos materiales o sustancias que se necesitan para que se dé la glucólisis es, por supuesto, glucosa, porque es lo que se va a oxidar. Es la molécula de donde vamos a obtener energía para formar ATP. Pero también, fíjense, al inicio se necesitan moléculas de ATP. Fíjense que es interesante que para producir ATP se tienen que gastar o invertir ATP que ya están formados. Sí,
porque ocurre en la vida igual. Cuando usted quiere construir algo, tiene que invertir materiales que tiene para poder obtener después un producto. Entonces, siempre que usted quiere construir algo, tiene que invertir materiales, tiene que invertir recursos económicos, tiene que ser una inversión para poder obtener al final un beneficio o un producto. Entonces en la glucólisis, para producir ATP, igual se tienen que gastar algunos ATP que ya estaban formados. Ahora, se necesita también un compuesto químico pequeño, porque es una molécula bien chiquita, que se llama NAD. Esto se lo voy a mostrar esquemáticamente después, no hoy, mañana, perdón, el jueves. El NAD es nicotinamida adenina dinucleótido, así se llama, pero se resume o se abrevia, digámoslo, diciéndole NAD. Nicotinamida adenina dinucleótido. También es un transportador de energía, también es un nucleótido, una molécula pequeña que contiene adenina y que sirve para transportar de manera temporal energía o algún átomo. También se necesita, bueno, se produce, mejor dicho, no se produce, está ahí presente en el citosol, lo voy a explicar, ADP, que sería adenina dinucleótido, adenina difosfato, no trifosfato, y se necesitan fosfatos inorgánicos. Ahorita explicamos eso. Y los productos que se obtienen al final de la glucólisis son el piruvato, un compuesto diferente a lo que glucosa, piruvato. Glucosa es un compuesto de 6 carbonos, piruvato es un compuesto de 3 carbonos, la mitad de los carbonos. Se va a obtener también ATP, o sea, se van a formar algunas moléculas de ATP y se van a formar moléculas de NADH, nicotinamida, adenina dinucleótido hidrogenasa oxidasa. Este H que está aquí, que se le agregó al NAD, es hidrógeno. El hidrógeno sale de la oxidación de la glucosa y los captura, digamos, el NAD y se reduce. Entonces el NAD se reduce en NADH. Y ese NADH luego va a llevar esos hidrógenos a otra etapa de la respiración celular para producir más ATP. El NAD se produce como un transportador de hidrógenos que al final de la respiración celular, en la última etapa de la respiración celular, se va a utilizar ese NAD, se va a oxidar también ese NAD para producir más moléculas de ATP. Entonces, mire que el resumen de la glucólisis es que es una serie de reacciones en las que la glucosa se degrada a piruvato, se degrada o se cataboliza o se digiere o se descompone en piruvato con una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. O sea que se forman 2 moléculas de ATP como ganancia energética. O se producen 2 moléculas de ATP como ganancia energética. Luego dice los átomos de hidrógeno se transfieren a los portadores, los átomos de hidrógeno que salen de la glucosa que se está oxidando, se transfieren a este transportador que se llama NAD y puede ocurrir, dice, anaeróbicamente. Esto es un dato bien importante. No todos los seres vivos realizan respiración celular aerobia como la única vía para obtener energía del alimento, sino que algunos organismos como las bacterias o como los hongos unicelulares, por ejemplo, cuando no hay oxígeno o en ausencia de oxígeno, pueden realizar el metabolismo de la glucosa de forma anaerobia. O sea que aerobio, recuerde que alude al hecho de que hay presencia de oxígeno en esas reacciones. Y cuando yo digo anaerobio, es cuando estoy diciendo más bien que no hay oxígeno, hay ausencia de oxígeno. Entonces, la glucólisis es interesante, que es la única etapa de la respiración celular que puede darse de forma aerobia o puede darse de forma anaerobia. Solo que si se da de forma anaerobia, comúnmente es en organismos unicelulares. Aunque vamos a ver que también una forma de respiración celular anaerobia
se lleva a cabo en las células musculares de nosotros, los seres humanos. Lo vamos a explicar. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de la glucólisis. La vamos a explicar, tratar de explicarla de manera muy rápida. Usted tiene que repasarlo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, la glucólisis está dividida en dos etapas, ¿no? Cuando la glucosa llega a la célula se prepara para transformar la glucosa y extraer de ella energía y llegar a formar a partir de glucosa piruvato. Entonces la célula se prepara para eso. Y la glucólisis como proceso, como una serie, como una cadena de reacciones químicas enzimáticas, metabólicas, está dividida en dos etapas. Hay una fase de inversión de energía y división de la glucosa. En esta fase de, como lo dice su nombre, es una fase de inversión de energía en la que la glucosa se comienza a oxidar, se comienza a transformar en otros compuestos químicos, hasta que se obtiene un cierto producto químico que luego entonces inicia la segunda fase de la glucólisis, que es una fase de captura de energía. Cuando decimos fase de inversión de energía, estamos diciendo fase de inversión porque la célula está ocupando, invirtiendo, gastando algunos ATP que ya tenían formados, que ya existían, para empezar a oxidar la glucosa. Por eso se llama fase de inversión de energía. Entonces, una vez que se invierte ATP para empezar a catabolizar la glucosa, se llega a obtener un cierto producto y comienza una segunda fase de la glucólisis que se llama fase de captura de energía, en donde más bien, en vez de invertir energía, se está produciendo ATP. No se gasta ATP, sino que aquí se produce ATP. Ahora quiero que se fijen en esto porque la explicación la voy a dar de manera directa, o sea, voy a hablar rápido de lo que ocurre. Y quiero que se fijen en una cosa. Fíjense que la glucólisis comienza con la glucosa, por supuesto, porque es el sustrato que vamos a oxidar. Mire cuántos átomos de carbono que están en esta esfera de color gris. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la glucosa? Tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando comienza la fase de inversión de energía y división de la glucosa, la célula invierte 2 ATP para poder romper esta molécula o empezar a transformar esta molécula. Con esos ATP lo que hace la célula es agregarle fósforo a la glucosa. Y la glucosa se convierte en otro compuesto diferente, en una fructosa, que tiene los mismos 6 átomos de carbono, porque recuerden que la fructosa junto con la glucosa son hexosas, tienen 6 átomos de carbono. Pero vea que ahora esta fructosa, ya no glucosa, tiene unos fosfatos pegados en ambos extremos. Luego vea que esta fructosa se divide en 2. Y cuando se divide en 2, produciendo dos moléculas llamadas G3P cada una. G3P quiere decir gliceraldehído 3-fosfato. Se llama gliceraldehído trifosfato o 3-fosfato porque el fosfato está pegado en el carbono número 3. Eso es lo que quiere decir 3-fosfato. Este gliceraldehído es una molécula más pequeña que la fructosa y la glucosa, que tienen 6 carbonos. La glucosa tiene 6, fructosa tiene 6 carbonos, pero mire que el gliceraldehído tiene 3 nada más. Entonces, a partir de esta fructosa, se forman 2 compuestos de 3 carbonos llamados gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué se le llama 3-fosfato? Porque en el carbono 3 de cada uno está pegado el fosfato. Eso es lo que quiere decir eso. Una vez que se forman esos gliceraldehídos G3P o esos G3P, se comienza la fase de captura de energía y cada uno de estos G3P van a ir siendo convertidos en otra cosa hasta que forman cada uno piruvato. Fíjense que, porque ahorita lo va a ver, cada G3P da lugar a un piruvato. ¿Cuántos G3P se habían producido antes? 2. Quiere decir que al final de la glucólisis vamos a obtener 2 piruvato que vienen de los 2 G3P que se habían formado a partir de la fructosa. ¿De cuántos átomos de carbono es el piruvato? De 3. Entonces mire que la glucosa, al final de glucólisis, se transforma en piruvato.
y de una glucosa se forman 2 piruvatos. Esto es lo que quiero que vea aquí. Bien, ahora vamos a explicarlo de forma más detallada. Pero antes de eso, tiene que recordar una cosa. En estas reacciones químicas en las reacciones químicas del metabolismo, del catabolismo, el catabolismo en general, la ruta catabólica en el cuerpo, en las células, conlleva una serie de reacciones redox y reacciones enzimáticas, claro, reacciones de oxidorreducción y reacciones en las que cada transformación de una molécula en otra molécula o de un compuesto en otro compuesto se lleva a cabo en presencia de enzimas específicas que aceleran esas reacciones y que permiten que se den esas reacciones. Pero otra cosa importante que tiene que tomar en cuenta es que aquí también hay una serie de otras reacciones químicas. Y esas otras reacciones químicas son la deshidrogenación. La deshidrogenación es una reacción química en la que un sustrato pierde hidrógenos de su estructura molecular. Repito, también en estas reacciones catabólicas, en este catabolismo celular de la glucosa o de cualquier otro alimento, de la grasa también o de la proteína también, hay una serie de otras reacciones aparte de las redox. Hay otras reacciones más. Entonces, una de ellas se llama deshidrogenación. Una reacción de deshidrogenación es una reacción química en la que a un sustrato se le extraen, se le quitan átomos de hidrógeno y algunos electrones que van asociados a esos hidrógenos, a los enlaces químicos que unían ese hidrógeno con el sustrato del que estamos hablando. Entonces, es una deshidrogenación, pérdida de hidrógeno de un sustrato y de electrones de ese sustrato. También hay reacciones de fosforilación. Fosforilación es cuando un sustrato más bien gana fosfatos. Entonces, cuando decimos que un sustrato se fosforiló o sufre una fosforilación, un sustrato como la glucosa, lo que estamos diciendo es que ese sustrato ganó, o sea, incorporó en su estructura molecular, incorporó fosfato, o sea, ganó fosfato. Eso es una fosforilación. Hay 2 tipos de fosforilación: fosforilaciones a nivel de sustrato y fosforilaciones oxidativas. Esas las vamos a ver ahorita, por lo menos una de ellas la vamos a ver ahorita en estas reacciones de la glucosa. Fosforilaciones a nivel de sustrato. Aparte de deshidrogenaciones y de fosforilaciones, también hay otras reacciones que se dan que se llaman descarboxilaciones. Una descarboxilación es una reacción química en la que un sustrato pierde carbono o pierde carbonos, átomos de carbono, y esos átomos de carbono forman moléculas de CO2. Eso quiere decir descarboxilación. Repito, descarboxilación es cuando un sustrato pierde átomos de carbono de su estructura química, de su estructura molecular, y esos carbonos se convierten o forman moléculas de CO2. Eso es descarboxilación. Entonces, eso se va a ver aquí ahorita en estas reacciones de la respiración celular. Entonces, empecemos con, rápidamente, esto lo podemos volver a repasar después, pero veamos rápidamente en qué consiste la glucólisis. Solo quiero que ahorita la explicación en la que me sigan el hilo de la explicación que les voy a dar. Luego ven, nuevamente la videoconferencia y la van escuchando paso a paso. Yo lo voy a hablar de corrido porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, miren, llega la glucosa a las células y comienza a ser catabolizado. Aquí está la estructura química de la glucosa, ¿verdad? Entonces, la glucosa, en la primera fase de la glucólisis, recuerda que la glucólisis se lleva a cabo en el citosol, no dentro de la mitocondria, sino en el citosol. La glucosa empieza a ser oxidada, empieza a hacer reacciones redox, de oxidación o de catabolismo de la glucosa. Y como es una fase de inversión de energía, a la glucosa, la célula invierte ATP, aquí invierte un ATP. Fíjense en las flechas en estos diagramas. El ATP se invierte, un ATP se invierte para que, junto con enzimas específicas,
Usted no tiene que aprenderse necesariamente el nombre de estas enzimas, pero tiene que saber que en cada transformación de una molécula a otra hay una serie de enzimas muy específicas que permiten que se dé ese cambio químico. Entonces una molécula de ATP se oxida, o sea que pierde fosfatos, ATP se convierte en ADP. ADP quiere decir difosfato. Acuérdense que trifosfato es TP. Entonces, un ATP dona un fosfato, ¿se lo dona a quién? Mire la flecha, a la glucosa. Entra aquí en la transformación enzimática de la glucosa. Entonces, un fosfato del ATP, de un ATP, entra y se une a la glucosa. El ATP se oxida en ADP y la glucosa se reduce porque el que está perdiendo un fosfato o está perdiendo algo aquí, en este caso un fosfato, es el ATP que se lo gana la glucosa. Entonces, ¿quién se oxida en esta reacción? El ATP. Se oxida en ADP, adenosin difosfato, perdió un fosfato. ¿Quién gana ese fosfato? La glucosa, que se convierte en glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato porque ese fosfato que acaba de ganar la glucosa se pega enzimáticamente, se pega en el carbono número 6. Esta es la estructura de la glucosa. Entonces aquí, si empezamos a contar los carbonos, aquí sería el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por eso se llama glucosa 6-fosfato lo que se forma, porque lo que se está uniendo a la glucosa es un fosfato y se pega ese fosfato al carbono número 6 de la glucosa. Entonces ahora la glucosa no es glucosa, sino que es glucosa 6-fosfato. Por una reacción enzimática, la glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero. Otras reacciones químicas que se dan en estos procesos metabólicos o catabólicos son las isomerizaciones. Una isomerización es una reacción química en la que un sustrato se convierte en su isómero. Un isómero es un compuesto químico que tiene la misma fórmula química, pero diferente fórmula estructural. En otras palabras, la glucosa se convierte en su isómero. El isómero de la glucosa es la fructosa, porque una enzima logra esa transformación. Entonces aquí lo que hay es una reacción química que se llama isomerización. La glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, que es la fructosa 6-fosfato. Tienen los mismos átomos, solo que en diferente posición. Entonces ahora vea que el isómero de la glucosa, que se llama fructosa, esa fructosa 6-fosfato, porque sigue estando en el carbono número 6, el fosfato que se había ganado antes, sigue estando en ese carbono, sufre otra reacción química. Viene otro ATP que se oxida en ADP y el fosfato que está liberando lo gana la fructosa 6-fosfato a través de una reacción enzimática, a través de una enzima. Y ahora la fructosa entonces se está reduciendo porque está ganando otro fosfato y se está convirtiendo en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué cambió el nombre? Fructosa 1,6-bifosfato. ¿Y por qué bifosfato? Porque ahora ha ganado otro fosfato más. Ya tenía uno, ahora ganó otro. Ese otro fosfato que ganó se fue a pegar al carbono 1. Ya tenía uno en el carbono 6. Ahora viene otro fosfato y se pega en el carbono número 1. Por eso fructosa 1,6-bifosfato. Bi de 2 fosfatos. Eso es una reacción enzimática, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP se han invertido hasta ahorita? 2. Este de acá y este de acá. Se han invertido en esta fase de inversión de energía 2 ATP. Cuando ocurre esto, cuando se forma la fructosa 1,6-bifosfato, este compuesto químico, fructosa 1,6-bifosfato, es inestable químicamente y entonces se tiende a romper en dos moléculas. Estamos hablando de una molécula de 6 carbonos, pero como es inestable, se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos cada una. Una de ellas se llama dihidroxiacetona-fosfato y la otra se llama gliceraldehído 3-fosfato. Pero aquí ocurre una cosa bien interesante. La dihidroxiacetona-fosfato
también es un compuesto químico inestable, al igual que la fructosa 1,6-bifosfato. Son inestables. Y entonces, cuando se forma dihidroxiacetona-fosfato, por una acción enzimática, por una enzima que se llama isomerasa, este dihidroxiacetona-fosfato se convierte en su isómero químico, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, de la fructosa 1,6-bifosfato se obtienen 2 gliceraldehído 3-fosfato, que es lo mismo que mirábamos aquí arriba, ¿verdad? Aquí arriba, de una fructosa 1,6-bifosfato, aquí, de una fructosa 1,6-bifosfato, se producían al final 2 G3P, o gliceraldehídos 3-fosfato. Y ahí termina la fase de inversión de energía. Ahora vamos a la fase de producción de energía, más bien, de formación de ATP. Esos gliceraldehídos 3-fosfatos suben estas reacciones. Aquí el esquema los explica linealmente. No los explica de a dos. Por eso es que va a ver usted que aquí va a incluir el número 2, pero es porque se da 2 veces. Lo hicieron como simplificación aquí del diagrama, pero en realidad usted ya sabe que son 2 G3P y que cada uno va a sufrir estas reacciones. Entonces, el primer G3P, o cada uno, mejor dicho, de los G3P, por una reacción ahora de deshidrogenación, reduce, está ganando hidrógenos, se convierte en una H. Entonces aquí hay una deshidrogenación del gliceraldehído 3-fosfato porque un NAD le está quitando hidrógenos para reducirse en NADH. Aquí hay una deshidrogenación del gliceraldehído 3-fosfato. Pero además de haber una deshidrogenación, hay una fosforilación, porque hay un fosfato inorgánico que ustedes ven que se está uniendo a esta reacción química. O sea que el G3P está perdiendo hidrógenos, que los está ganando el NAD para convertirse en NADH, pero también está ganando otro fosfato. Y eso todo esto por acción enzimática, ¿verdad? Entonces ahora el G3P ya no es G3P, ahora se convierte en 1,3-difosfoglicerato, así se llama, después de haberse deshidrogenado y después de haber ganado otro hidrógeno. Se convierte en 1,3-difosfoglicerato. Aquí dice 2 porque recuerde que son 2 G3P. Aquí el diagrama solo muestra 1, por eso dice 2. Entonces, ese 1,3-difosfoglicerato, porque tiene en el carbono 1 y en el carbono 3, tiene fosfatos pegados. Ese 1,3-difosfoglicerato ahora resulta que ocurre lo siguiente. Mire, ADP que hay ahí en el citosol, capturan uno de estos fosfatos al 1,3-difosfoglicerato y se reducen a ATP. Mire que aquí se está produciendo por primera vez un ATP. Y esta fosforilación, porque aquí se está produciendo ATP, se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? Porque ¿de dónde está tomando el ADP, el adenosindifosfato? ¿De dónde está tomando el fosfato para reducirse en ATP? Lo están tomando del sustrato. O sea, cada uno de estos es un sustrato, ¿verdad? Entonces eso se llama fosforilación a nivel de sustrato, porque le está quitando al sustrato un fosfato para poder reducirse en otra molécula, en este caso ATP. Y entonces el 1,3-difosfolicerato se está oxidando, porque quien se está reduciendo es el ADP en ATP. Entonces el 1,3-difosfolicerato se oxida por acción de una enzima y pierde un fosfato, se forma un ATP y se convierte en 3-fosfoglicerato. 3 porque recuerda que se perdió un fosfato que estaba en el carbono 1, ¿bien? Este que estaba en el carbono 1, y por eso decía difosfoglicerato, se perdió, solo queda el del carbono 3, y por eso ahora se llama 3-fosfoglicerato, ya no difosfo, porque ya no son 2 fosfatos. Entonces aquí una oxidación, en todo esto hay oxidación y reducción, usted lo ha visto. Ahora tenemos 2,3-fosfoglicerato. Estos se transforman químicamente por una enzima en su isómero, que es el 2
fosfoliserato. Lo único que ocurrió aquí es que este compuesto, este sustrato, se convirtió en su isómero. Y al convertirse en su isómero, lo único que cambió es la posición del fosfato. Ya no en el carbono 3, sino en el carbono 2. Entonces aquí hay una isomerización, ¿verdad? El 3-fosfoliserato se convirtió en su isómero, que es el 2-fosfoliserato. Ese 2-fosfoliserato, miren lo que ocurre acá, hace una reacomodación de una molécula de agua. Aquí dice que como que se perdiera, porque en el diagrama se ve como que la flecha saca este oxígeno, esta agua, perdón. En realidad no es que sale el agua de la estructura química, sino como que se reorganiza. Como que hubiera una isomerización, solamente se reestructura, se cambian de posición los átomos de esta molécula de agua, y entonces este 2-fosfoliserato lo que se convierte es ahora en fosfoenolpiruvato. Y el fosfoenolpiruvato vuelve a oxidarse porque un ADP le captura el único fosfato que le quedaba para reducirse en ATP, y este fosfoenolpiruvato se oxida en piruvato, por acción enzimática, por supuesto. Y entonces ahora tenemos, miren, de una glucosa que comenzó en la glucólisis, ahora tenemos 2 piruvatos. De una molécula de 6 carbonos pasamos a 2 moléculas de 3. Y pasamos a formar, ¿cuántas moléculas de ATP? En esta etapa en la que el G3P se oxidaba, se produjo un ATP. Y en esta etapa en la que el fosfoenolpiruvato también se oxidaba, se producía otro ATP. Por eso es que al final, si ustedes se fijan en la primera fase de la glucólisis, se invirtieron 2 ATP y aquí se ganaron y aquí se formaron 4. ¿Por qué 4? Porque recuerden que esto hay 2 G3P, aquí debería de haber otro, que sigue las mismas reacciones, ¿verdad? Entonces vea que se forma por cada G3P, se forman 2 ATP. Entonces en la fase de captura de energía se forman 4 ATP. Pero como se habían gastado 2 al inicio, digamos que de esos 4, ganancias solo son 2, porque 2 de ellos como que pagan la deuda que se invirtió al inicio. Y eso es la glucólisis. Ese proceso llamado glucólisis está ocurriendo cada milisegundo en su cuerpo, en el suyo, en el mío, en el de todos los seres vivos, organismos unicelulares y multicelulares. Eso está ocurriendo a cada milisegundo. ¿Por qué? Porque cada milisegundo su cuerpo, sus células necesitan energía. Necesitan catabolizar glucosa en energía, en ATP, para poder realizar sus funciones vitales, para poder vivir. ¿Sí? Si eso no lo hacen las células, no viven, se mueren. Así que eso está ocurriendo cada milisegundo, aunque nosotros no estemos conscientes de eso, eso está ocurriendo cada milisegundo. Bueno, terminamos de explicar lo que es la glucólisis, seguimos después. Es importante que vaya leyendo, que vaya viendo los videos que aparecen ahí en el aula, y también les recomiendo que se vayan aquí a YouTube. En YouTube hay unas explicaciones muy buenas, algunas de ellas ya se las hemos proporcionado, pero hay un canal en YouTube que son unos españoles, unos profesores españoles, que tienen un canal que se llama Un Profesor. De aquí como ve usted aquí arriba. Entonces, usted puede para estos temas de respiración celular y de fotosíntesis, usted puede hacer uso también de las explicaciones alternas, digamos, alternativas, que dan estos profesores en su canal. El canal de ellos se llama Un Profesor. Entonces, yo lo único que puse aquí, por ejemplo, para respiración celular, es Un Profesor, que es el nombre del canal, y puse luego respiración celular. Entonces le aparece esta muchacha, casi siempre le aparece esta muchacha de anteojitos, que es la profesora que hace una explicación o un resumen, digamos, del tema. Es bueno que ustedes busquen otras fuentes también, como para contrarrestar, digamos, algunos detalles de las explicaciones que damos nosotros, para que ustedes puedan ir comprendiendo mejor la temática. No es un tema difícil, es un tema que simplemente hay que llevarle un hilo, ¿no? Como llevarle la trama al tema. Eso es todo. Entonces terminamos hoy con esto. Les deseo buen provecho y como les dije antes,
cuestionario de respiración celular va a estar disponible el 18, el día 18 todo el día. Y luego el 25 va a estar disponible el otro, el de fotosíntesis. El cuestionario de fotosíntesis va a estar disponible el 25. Son los 2 días en los que van a estar disponibles esos cuestionarios todo el día. Bien, entonces como terminamos, si no hay ninguna pregunta, continuamos el día jueves. Estudien, lean, vean todos los videos del contenido de la unidad 3. Gracias, licenciado. Por nada. Buen provecho a todos.